pueden tomar algunas otras variables, tratar de relacionarlas, ¿sí? Describir las variables que indican, cómo leer los datos, explicar tendencias y hacer conjeturas de acuerdo a los datos. Todos los integrantes del equipo van a tener que estar preparados. Pueden presentar ya sea PowerPoint, una infografía, este, los recursos que ustedes consideren pertinentes, ¿sí? ¿Qué se va a evaluar? La pertinencia de los datos, la explicación conceptual, la claridad y la síntesis, ¿sí? Van a tener 15 minutos por equipo para poder presentar los datos de manera clara. Todos los integrantes deben de estar listos, no saben cuál de los tres va a presentar. Hasta el día de su presentación vamos pues, a seleccionar a alguno de ustedes para que presenten a nombre del equipo. ¿Quedan claras las instrucciones? ¿Sí? ¿No hay dudas de esto? Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes puedan hacer uso de los datos disponibles, tanto puede ser a nivel nacional, a nivel internacional, ¿sí? INEGI, o datos de CEPAL, o sea, datos de la FAO, ¿sí? Ayúdense de los datos y hagan conjeturas, ¿no? Tal como lo hemos hecho en las clases pasadas. Ahora, ¿hay alguien que tenga problemas para formar sus equipos? ¿Alguien que no tenga equipos? ¿O apenas lo están haciendo? ¿Cómo van? ¿Todos bien? ¿Bien, Eduardo? ¿No hay problemas en eso? Sí, vamos bien. Apenas creo que algunos andan formando, otros ya están formados, pero Ok. vamos. No hay presentaciones individuales, ¿sí? Tienen que mostrar capacidad de trabajo en equipo y de síntesis. Bueno, entonces si no hay más dudas, Recording in vamos a progress. continuar. A ver, Edgar, Raimundo, recuérdanos en qué nos quedamos, qué vimos la clase pasada. Vimos Sus cámaras, por la, favor, pá- los demás. la página de INEGI, Ajá. cómo buscar más a profundidad datos, ver a profundidad más el documento que habla del tema en relación y, y unos conceptos. Ok, ¿cuáles conceptos, Víctor Miguel? ¿Tienes tu micrófono apagado? Ah, sí, profe. Pues estuvimos viendo lo de, que era la encuesta, lo de las encuestas, bueno, los conceptos que vimos ahí en el INEGI sobre lo de esto de lo agrario y empezamos a ver como esos pequeños conceptos de la tablita, ¿no? Que estábamos viendo espérame, es que aquí la tengo. Ujú. Ah, estamos viendo la tablita, ¿no? ¿Cuál Eh, tabla? A ver, ¿cuál la tabulado? de Ajá, la del tabulado, que después la vaciamos en el Excel, que fue lo de tipo de organización, o bueno, fue lo del porcentaje de unidades de producción con organización entre productores por tipo de organización. Y ahí se Exacto. presentaron diferentes tipos de organización. Por ejemplo, la de ejido, la de comunidad agraria, la de unión de ejidos, la de sociedad de producción rural. Y nos dejó como de tarea, hacer como su comparación con la de Ah, no me acuerdo muy bien, pero nos dejó hacer como eso de tarea.
bueno, revisar los datos, ¿no? Ajá, Y comparamos el dato que nos daba el Registro Agrario Nacional ajá. con la tabla de INEGI, ¿no? Ahí nos quedamos. Ujú, sí, nos quedamos. Y alguien más, Valeria, Marisol, ¿qué más vimos? Pues nada más estábamos viendo lo de la metodología y los conceptos, el marco conceptual que estaba ahí. Vimos la diferencia entre censo y encuesta. Ok. Bueno, ahí nos quedamos, ¿no? A ver, voy a compartir. Aquí nos quedamos, ¿no? Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y ya Ok. se ve. Lo voy a hacer más grande. Aquí nos quedamos. Bueno, tomamos los absolutos y decíamos que podemos entonces obtener los datos absolutos para cada una de las unidades de producción con organización a partir de este total, ¿no? Y pues lo podemos hacer tanto para la muestra como para el universo, dado que nosotros sabemos que, bueno, este subconjunto o esta selección tiene toda una metodología detrás que me permite hacer representativo los resultados de la muestra de tal manera que me reflejen el comportamiento del universo, ¿sí? Entonces, estos porcentajes que me arroja la muestra, pues o se supone que van a reflejar el mismo comportamiento en el universo, ¿sí? Entonces, lo puedo sacar para los dos, ¿no? Ok, vamos con... esto ya lo hicimos rápido, vamos a hacerlo ahora más lento. Nos vamos a ir en esta parte lento para los que tengan problemas con el Excel. Acuérdense, ¿de dónde saqué yo estos datos? Bueno, de la presentación, ¿no? Aquí está, ¿no? Esto ya se vio en las clases pasadas. ¿Sí? El universo que se toma en cuenta solamente son 3.662.000 unidades, unidades de producción que se dedican a producir los 29 productos más representativos en México. ¿Sí? Este es mi universo que se toma en cuenta. A partir de este universo se seleccionaron las 69.000. De aquí saqué los datos, ¿sí? Del total de mi muestra y del total de mi universo. Ahora, todos vamos aquí en el Excel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien con el Excel o no? Sí, profe, todo bien. Profesor. Si alguien se rezaga, me dice. Entonces, vamos a ir lento. Excel puede trabajar tanto con datos en texto como con datos numéricos, pero pues la plataforma está hecha para realizar cálculos, ¿no? En realidad son hojas de cálculo. Y para eso, digamos, la forma de interactuar entre el usuario y la plataforma en el Excel va a ser a través de fórmulas. ¿Cómo voy a introducir una fórmula para hacer los cálculos? Bueno, Excel siempre va a pedir un igual. Una vez que yo introduzca el igual, me va a decir, pusiste un igual, eso quiere decir que vas a introducir una fórmula. Es una fórmula que yo ya tengo
digamos, preformulada o tú la quieres construir. ¿Sí? Hay fórmulas que ya están, digamos, semiestructuradas, nada más para que ustedes introduzcan los datos o la pueden construir. En este caso vamos a construirla, pero para otros casos pueden ayudarse entonces en este botoncito de función y les va a arrojar una serie ya de fórmulas y les va a decir qué hace esta fórmula y qué argumentos o qué datos requiere para hacer la fórmula. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a construirla, le vamos a poner igual. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, primero vamos a obtener el absoluto de las unidades de producción. Acuérdense que mi unidad de análisis son unidades de producción, entonces voy a sacar el 5% de las unidades de producción que refirieron tener algún tipo de organización. Puedo sacarlo por regla de 3 o puedo sacarlo convirtiendo este porcentaje en decimales. Vamos a sacarlo primero con decimales. Esto ya lo habíamos hecho, nada más lo voy a hacer rápido. Puedo introducir, puedo teclear los datos, 69.124 por este porcentaje en decimales. ¿Cómo lo convierto en decimales? Voy a recorrer el punto 2 lugares. Entonces 0.00543. ¿Sí? El punto estaba aquí, lo recorrí 2 lugares. Y ahí está, ¿no? Otra forma más fácil es haciendo una regla de 3. Yo sé que 69,000 va a ser mi 100%. Entonces yo quiero saber cuánto es el 5% de este total. ¿Cómo se hace la regla de 3? Esto por esto, entre esto. ¿Sí? Porcentaje por el total entre el 100. Vamos a hacerlo. Esto lo puedo teclear o puedo seleccionar. ¿Sí? Pues, ¿cómo le hago? Voy a la celda, clic izquierdo, le doy igual. Voy a abrir paréntesis porque van a hacer aquí 2 operaciones. Entonces, primero quiero que me haga una operación y el resultado lo refiera a otra operación. Entonces, primero quiero que me multiplique mi porcentaje. Entonces, ¿qué hago? Clic cuando esté el cursor parpadeando, pueden darle clic a otra celda. Le doy clic aquí y se los va a seleccionar y aquí les va a indicar, ¿no?, cómo va la fórmula. Entonces quiero que me tomes en cuenta la celda B10, ¿sí? Columna B, fila 10, por, ¿cómo le voy a decir que me multiplique? Con el asterisco, ¿sí? Por, otra vez está parpadeando, puedo darle clic entonces en otra celda, ¿sí? Por mi total. Cierro paréntesis, le digo, primero hazme esta operación y el resultado de esto, entonces lo vas a dividir. ¿Cómo lo divido? Con la diagonal. ¿Sí? Esto por esto, el resultado lo divides entre 100. ¿Sí? Y va a salir absolutamente el mismo. Voy a hacer lo mismo
con mi universo, voy a irme un poco más rápido, paréntesis, ¿sí? Porcentaje por mi total, cierro paréntesis. Una vez que hagas esto Excel, lo divides diagonal entre 100. ¿Sí? Ahí están. Ya saqué mis absolutos. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a leer esta tabla? Bueno, dice la ENA, del total de unidades de producción, solamente el 5.43% me dijo que tiene algún tipo de organización. Entonces, ¿a qué se refieren este resto de porcentajes? Pues solamente son porcentajes con respecto a las unidades que dijeron tener organización, no de todas, ¿sí? No de todas las unidades de producción, solamente las que dijeron tener alguna organización. E igual puedo yo obtener los absolutos, ¿sí? Si yo le doy igual, abro paréntesis para que primero me haga una operación, entonces ahora mi total ya no va a ser 69,000. Ahora para sacar el porcentaje que está organizado en ejidos, pues voy a tomar en cuenta este porcentaje, pero ahora con respecto a solamente las que dijeron tener algún tipo de organización. ¿Sí? Y lo voy a dividir entre 100. Puedo darle aquí, pero vamos a darle mejor, lo vamos a teclear. Vamos a darle 100. Ahí está, me va a dar decimales porque primero es una muestra y dos, estamos sacando porcentajes. Como no puede haber unidades de producción con porcentajes, los vamos a quitar, los podemos hacer aquí o podemos darle aquí, ¿no? Si le dan clic aquí en este módulo de número, en la flechita, les va a desplegar las opciones. Pueden aquí darle un formato a la celda. Quiero que me expreses esta celda en números. Quiero quitarle los decimales, pero quiero que me pongas una coma para separar millones y miles. Vamos a darle a aceptar. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con el universo total. ¿Sí? Abro paréntesis. Mi porcentaje por no el total de unidades de producción, solamente las que refirieron a algún tipo de organización. Cierro paréntesis entre 100. ¿Sí? Vamos a darle el mismo formato. Puedo hacer lo mismo o puedo irme a alguna celda que ya tenga el formato. Le doy nada más copiar formato y le vuelvo a dar clic en donde quiero que me lleve ese formato. Y está. ¿No? Listo. Y es importante que ustedes vean la nota. ¿Sí? Dice la suma de los parciales, es decir, de estos. Vamos a ponerlo en rojo para saber que estos son los parciales. La suma de los parciales es mayor al 100%. Vamos a ver si sí es cierto. Aquí, por ejemplo, pueden darle, para hacer la suma, hay varias formas, ¿no? Pueden darle aquí, le dan suma, le van a dar aquí en aceptar y ya les arroja cómo se estructura la fórmula. Dicen suma. ¿Cuál es el número 1?
les está indicando que la celda que está tomando por default, ahorita lo pueden cambiar, es la B9. Vamos a ver dónde está la B9. Aquí, en 100. Y el último dato que está tomando en cuenta es B25. Este dato. Yo no quiero que me tome desde la B9, solamente quiero que me tome en cuenta los parciales. Aquí le puedo cambiar dónde empiezan los parciales, en B11, ¿sí? B11. Vamos a cambiarle. Y B25, el B25 no tiene dato, lo puedo dejar así o lo puedo recorrer una celda anterior, que es donde acaban los datos, que es B24. Voy a cambiarle. ¿Sí? Ya está. Le puedo dar a aceptar. Y efectivamente, si yo hago la suma de esto, me va a salir 133%, lo cual es algo ilógico. ¿Esto qué quiere decir? Que una unidad de producción puede tener uno o varias formas de organización de manera simultánea. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces es importante que ustedes vean aquí estas notitas. Bueno, vamos a sacar los absolutos rápido para irnos a las demás tablas. Vamos a hacerlo igual. Mi porcentaje por el total de unidades con organización, que son 3.700, entre pues el 100, ¿no? Puedo teclear en cada celda la fórmula o puedo arrastrar la fórmula. ¿Sí? ¿Qué es arrastrar la fórmula? Bueno, esta celda tiene un dato, sí, pero este dato, o más bien esta celda que me arroja el dato, en realidad contiene una fórmula, lo pueden ver aquí. ¿Sí? Si yo le doy clic aquí, ya no me va a dar una fórmula, no hay fórmula, me va a arrojar el dato. Aquí sí hay fórmula. Entonces yo puedo arrastrar la fórmula. ¿Cómo le puedo hacer? Le doy clic en la celda. Fíjense cómo cambia el cursor al poner el ratón en la esquina. Cambia la forma. Puedo arrastrar la fórmula. ¿Cómo le hago? Clic izquierdo, sostengo y arrastro la fórmula para no teclear. ¿Cuál es el problema con este método? Bueno, yo estoy arrastrando la fórmula, pero también estoy arrastrando o me va recorriendo la celda que está tomando como referencia. ¿Sí? Aquí, bueno, el dato está correcto, pero fíjense qué pasa aquí. Me recorrió esta celda hacia abajo, dado que yo recorrí la fórmula hacia abajo. Entonces, por cada celda que yo haya recorrido, me va a recorrer este dato y este dato. ¿Sí? Ahora, con este dato que lo arrastre no hay problema, pero yo quiero que me quede fijo el 3751. ¿Qué puedo hacer? Bueno, le puedo indicar al Excel que me mantenga fijo esta celda. ¿Cómo le digo al Excel que me lo fije y que a la hora de yo recorrer fórmula no me recorra también esta celda? Bueno, le voy a dar clic aquí, le voy a dar clic aquí en la barra de fórmulas para que me ilumine las celdas que está tomando como referencia.
Ahí está, ya me las ilumino y le voy a decir, fíjame esta celda. Y le voy a introducir el signo de pesos, tanto a la columna C como a la fila 10. ¿Sí? Es decir, no quiero que me muevas ni la columna, ni para abajo, ni lateralmente. ¿Sí? Le doy Enter. Vuelvo a mi celda con las instrucciones de fijación. Voy a la esquina inferior derecha, clic izquierdo, sostengo y arrastro. Y suelto donde quiero que termine de hacer los cálculos. Y como pueden ver, me recalculó. Vamos a ver si lo hizo de manera correcta. Vamos a elegir al azar. ¿Sí? Le doy clic aquí en la barra de fórmulas y vean cómo ya me está tomando o me está calculando aquí el dato correcto del porcentaje con respecto a mi total de unidades con organización. Aquí ya no me lo movió. Vamos a verificar otra. Le doy Escape o le doy clic afuera. ¿Sí? Denle Escape, mejor. Si no, les va a seleccionar otra. O denle clic afuera. Vamos a ver esta última, si es cierto. Y efectivamente ya me hace el cálculo con respecto al total. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con mi universo. Quiero que me fije tanto mi columna como mi fila. Ahí está. Ya no lo voy a mover. Arrastro. Y ahí está, ¿no? Vamos a checar. Y efectivamente ya me hace el cálculo con respecto a mi total de unidades de organización. Lo quiero hacer, vamos a hacerlo un poco más estético. Y podemos presentar datos de esta manera. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No, profe. ¿Vamos bien con No. el Excel? ¿No hay problemas? Todo bien, profe. Ok. Ahora, como dijimos la vez pasada, bueno, nuestra unidad de análisis van a ser unidades de producción, entonces todas las tablas las va a referir a unidades de producción. Aquí yo ya tengo algunos cálculos que me pueden servir para hacer algunos cruces, bueno, que creo que no son tan convenientes, dado a que no tenemos los microdatos. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otras variables que, bueno, ya se vieron en clase. ¿Sí? Ven la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿Se acuerdan que estas variables se vieron en clase en la presentación de resultados de la ENA? ¿Sí? Se vio crédito o préstamo, ¿cierto? Tecnología en la actividad agrícola. ¿Sí? ¿Qué sistemas de irrigación usan? ¿Qué tecnología utilizan para hacer su producción pecuaria, tanto agrícola como ganadera? ¿Sí? ¿Qué tipo de tecnologías de la información es la que generalmente recurren? Mano de obra y remuneraciones y los principales problemas que tienen los productores y las unidades de producción. ¿Cierto o no?
¿Se acuerdan? Vamos a ver. Sí, profe, sí los vimos. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apurarnos. Bueno, esto ya lo vimos, pero vamos a ver qué entendemos por cada uno de estos conceptos, cómo se definen, y vamos a ver qué estadísticas e indicadores están ligados a esto. Vamos con el primero, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de cómo estaban en general los créditos o préstamos? Era donde mencionábamos que solamente una pequeña parte del total, creo que era el 12% de la población pedía los créditos, pero de ese 12% solamente quienes lo obtenían era un 5 o un 6%, ¿o no? Ajá, algo ahí, ¿no? Algo muy cercano. A ver, ¿alguien más? José Pablo. ¿Ustedes ven este cuadrito? ¿Lo ven en negro? Yo creo que lo ven en negro, ¿no? ¿Ven un cuadrito negro o no? ¿O sí se ve la diapositiva entera? No, sí se ve. Sí se ve la diapositiva, profe. Ah, ok, perfecto. A ver, entonces, José Pablo. Mejor déjame ver si ellos pueden comprarle una Biblia. Ya le digo, no, ya si no es, pues ya que la compre, pero es que también lo veo comprometido. No me gusta eso. Ah, creo que te oímos muy lejano. Está bien, sí, ya. Pero es muy caras, man. Sí, no te oímos muy bien. A ver, vamos con los datos. Bueno, vamos primero con la definición del concepto o de la variable. ¿Cómo podemos saber a qué se refiere o qué entiende INEGI? ¿Cómo lo define cierta variable? Bueno, uno puede ser la metodología. Ahí va a estar cómo se construye. Otra forma, creo que más sencilla para ustedes va a ser ir al glosario, ¿sí? Entonces vamos a la página de la Encuesta Nacional Agropecuaria. Aquí en documentación, vamos a ir al glosario, ¿sí? Le damos clic ahí y vamos a buscarlo. Podemos teclearlo. Yo les sugiero que para todas estas búsquedas traten de buscarlo sin acento y con acento. Primero sin acento. Ahí está. Y ya nos da todos los conceptos que tienen que ver con crédito. Vamos a buscar el que nosotros utilizamos, que es crédito o préstamo. Por aquí debe de estar. Aquí está, ¿no? Le damos clic y nos va a arrojar la definición que utiliza INEGI para calcular este indicador. A ver si nos ayudas por ahí, Canseco, Aurora. Sí, profesor. A ver si se ve o lo hago más grande. Sí, lo veo. Ok. El crédito o préstamo, cantidad de dinero o insumos que el productor solicitó o recibió para el desarrollo de las actividades agropecuarias o forestales de la unidad de producción, dentro del periodo de referencia, pudiendo ser proporcionado por una persona física o moral denominada acreedor a cambio del pago del valor recibido, más el pago de intereses acordados que generalmente se determinan. Bueno, entonces, ¿cómo les subrayo y les voy a volver a subrayar? La unidad de análisis es la unidad de producción, ¿sí? No es el productor individual, ¿sí? No es un terreno, no es la unidad de producción. Todos los conceptos van a estar referidos a esa unidad de análisis. Y bueno, aquí ya nos aclara varias cosas. No solamente es, digamos,
una cantidad monetaria que se le da a la unidad de producción, sino que también pueden ser, digamos, préstamos o productos dados a crédito en especie. ¿Sí? Y a cambio de eso, pues se le da, se le refiere un valor monetario con sus respectivos intereses. Bueno, vamos a regresar a mis tabulados. Voy a ver en dónde se encuentra esa variable. Aquí está, ¿no? Crédito. Le voy a dar clic aquí y me dice, te lo puedo desplegar esa información a nivel nacional o a nivel de entidad federativa. También puedo organizar esa información de acuerdo al tamaño de las unidades de producción. ¿Sí? Si quieren, pueden aquí teclear o explorar lo que les interese. Vamos a ver, bueno, los datos a nivel nacional, ya los vimos, sobre todo esto. Y si le damos aquí, esperamos un poco. Esta tabla fue la que vimos las clases anteriores, ¿cierto? Del total de unidades de producción, solamente el 9% solicitaron crédito. ¿Sí? Y de este 9%, y del total de unidades de producción que solicitaron crédito, solo el 8% lo obtuvieron. ¿Sí? Y de las que aquí vamos a volver a recalcar, vamos a hacerlo acá, del total de las unidades de producción que obtuvieron crédito, lo obtuvieron a través de estas fuentes, ¿sí? Cajas de ahorro, Financiera Nacional, unidad de crédito, bancos, sopoles, etc. Si yo quiero saber a qué se refieren exactamente, qué es una sopol o sopón, puedo ir de nueva cuenta a mi glosario. Vamos a ese, vamos a buscar si viene sopol. Miren, aquí está sopol. ¿Sí? Son sociedades financieras especializadas en créditos, y que la SOFOM y las SOPOLES, la característica es que solamente se dedican a dar créditos, digamos, muy focalizados o para una actividad muy específica, ¿no? Entonces aquí dice, para el otorgamiento de créditos a una sola actividad o sector económico. ¿Sí? Son entidades de crédito muy focalizadas. ¿Sí? Sobre todo la SOPOM también otorga créditos, pero las restricciones son menores. Y las dos están reguladas por entidades del Banco de México, ¿no? Aquí no lo vamos a calcular, esta tabla ya la vimos, pero quizá lo que sí interese sean otros datos. Voy a regresar a mis tabulados, a darle atrás. Tabulados, créditos. Y estaba aquí en Nacional, ¿no? Bueno, esta tabla ya la vimos, pero quizá
lo que nos interese es ver para qué utilizaron ese crédito. ¿Sí? O quizá me interese cuáles son las razones por las que no se otorgaron los créditos. Vamos a ver esta. Vamos a darle clic, esperamos a que descargue. ¿De qué hablas? Creo que es el archivo porque a mí tampoco me descarga. ¿No? ¿Todos tienen ese problema? Sí, profe, igual yo. Sí, profe. ¿A qué hora sales hoy? 3:30. Bueno, A las 3. a ver, voy a refrescar la página. No puedo ahorita porque voy a estar en clase. Es que creo que todos estamos al mismo tiempo. Ese es el problema con INEGI. Cuando se saturan los usuarios, les va a hacer O sea, eso. sí puedo hacerlos, pero estás ocupando la computadora, por eso lo digo. Sí, tú hazlo. Han de estar en mantenimiento o algo así. Mire, que ¿Alguien sepamos cuánto puede es. refrescar su página de INEGI? Tampoco eso me permite. A mí tampoco. No, profe, igual yo. No, todos estamos no, igual. Se cayó. El profe no se puede. A ver. Bueno, vamos a seguir. Creo que es esta. Aquí yo ya tengo descargadas algunas. Exactamente. Miren, yo ya las tenía descargadas. Tengo esta. Vamos a trabajar con esta. Es pequeña la tabla. Esta tabla son las unidades de crédito, unidades de producción, perdón, que no solicitaron crédito. E INEGI les pregunta, bueno, tú no solicitaste crédito, ¿por qué no solicitaste? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? ¿Cuántas qué? Vamos a calcular otra vez los absolutos. Unas 3, Voy a copiar. 4. Ahí está, ¿no? Bueno, vamos con la tabla. Vamos a copiar mis datos. Vamos a copiar el total de la muestra y el total de mi universo de análisis. Muy bien. Dice que el 9% no, sí solicitó un crédito. Es decir, que 9 de cada 10 unidades de producción no les interesa, o más bien no tienen una motivación para solicitar un crédito. ¿Sí? Vamos a sacar aquí. ¿Eso a cuánto equivale en absolutos? Me voy a ir un poco más rápido. ¿Sí? Mi porcentaje por el absoluto total entre 100. Ahí están. Voy a hacer lo mismo. Ahí está. Y efectivamente, ahí está, ¿no? Pues aquí a darle formato, número, sin decimales y que me lo separe por comas. Ahí está. Voy a hacerlo más grande. Ahí está. Ahora. Ya me dice, ¿no?
el total que solicitaron crédito y el total que no solicitaron crédito. Ahora me dice la tabla, de las que no solicitaron crédito, estas son las causas. Lo voy a poner en rojo para saber que estos porcentajes son con respecto a este total. Ahora este va a ser mi total. ¿Sí? Voy a hacer el mismo procedimiento. Mi porcentaje por mi total de los que no solicitaron crédito. Cierro paréntesis entre. Ya. Voy. Ahora Sí, esto voy. va a representar mi 100%. Entonces le digo entre 100. Y ya está, ¿no? Voy a decir que me mantenga aquí, nada más. Fijo, en este caso, fíjense cómo nada más fijé mi fila, que no me mueva, que no me recorra hacia abajo. Y efectivamente no me recorrió mi total de unidades que no solicitaron crédito, pero ya no fijé mi columna. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo muevo para arriba o para abajo no me va a recorrer esta celda, pero si yo recorro mi fórmula lateralmente, ahí sí me va a recorrer la columna. Te voy a decir esto, que me lo refiera aquí. Y efectivamente me recorrió nada más la columna. Lo único que corregí fueron los porcentajes. Y listo, ¿no? Le puedo dar formato. Me voy aquí a número, le digo que sin decimales y que me los divida por por miles y millones. Fíjense, de entrada, yo lo puedo ver aquí en porcentaje. Voy a subrayar para que se vea. El grueso de las unidades de producción que no solicitaron crédito es para evitar endeudarse. ¿Sí? Que te cueste. Otros porque desconfían del banco y las altas tasas de interés. Son los que se llevan un gran porcentaje. A mí el porcentaje que me parece un poco relevante es este desinterés en solicitarlo. ¿Por qué? Porque es un indicador muy ambiguo. ¿A qué se refiere con desinterés? ¿No lo necesita? ¿O no conoce qué es un crédito? ¿No conoce que pueda acceder a un crédito, etc.? Y pues es relativamente grande el porcentaje, ¿no? Son 18.66, casi el 20%. ¿No? Entonces, pues esto habría que tomarlo con reservas. Podríamos, por ejemplo, corroborar un poco, y yo les decía, bueno, estos son los datos que nos arroja la encuesta, y pues como encuesta va a tener sus errores, ¿no? Si vamos a la encuesta nacional agropecuaria y van a tabulados, cada una de estos tabulados predefinidos va a estar asociado también a indicadores de precisión estadística. Yo le doy aquí clic, me va a desplegar los mismos temas
está revuelta. La misma desagregación a nivel nacional o entidad federativa. Vamos a ver, por ejemplo, este es a nivel nacional y van a encontrar las mismas bases de datos, solamente que ahí les va a decir, era nacional, ¿no? Y creo que es esta, según causas por las que no solicitó. Y van a encontrar las mismas bases de datos, nada más que con precisiones estadísticas. Le dan clic, van a descargar una base de datos, igual va a estar pequeña. El que dice Ahí está, TDF, ¿no? está el diseño de los leones. Fíjense, les va a arrojar los mismos datos porcentuales. Son los de hasta abajo. Ya sabes, ¿no? Tú. Pues fíjate la foto que te mandé. Y aquí les va a arrojar cuál es el error estándar y el coeficiente de variación. Estos son los que hay que fijarse. Y les va a indicar aquí INEGI qué tan confiable o qué tan acertado, ¿sí?, es el cálculo y los resultados que arroja la encuesta. Para hacerlo más fácil, lo que hace INEGI es darles rangos, ¿sí? Si el coeficiente de variación está entre un rango entre 0 y 20%, entonces los resultados, si ese es el perdón. Si el porcentaje es bajo, entonces la confiabilidad de los datos es muy alta. Vamos a verlo aquí. Todos los resultados de estos indicadores están por abajo del 20%. ¿Eso qué quiere decir? Y yo puedo tomar como muy certeros estos cálculos, ¿sí?, tanto para mi muestra como para mi universo. Yo puedo inferir aquí que mi universo también va a tener un comportamiento prácticamente igual. Es decir, muy seguramente 619,000 unidades de producción que no solicitaron crédito lo hace por desinterés, ¿sí? Y eso me da una seguridad porque el coeficiente de variación es muy bajo. Cuando el coeficiente de variación ronda entre el 20 y el 30%, entonces aquí, bueno, lo va a indicar, pero además lo va a iluminar INEGI, ¿no?, en estas tablas de precisión estadística. Y cuando no hay respuesta, ¿no?, los informantes, digamos, no brindan las respuestas adecuadas o no están en un ambiente propicio para dar respuestas con total confianza al encuestador, pues generalmente hay muchos faltantes o muchos huecos en la información y ahí va a arrojar un coeficiente de variación mayor al 30% y aquí pues se los va a indicar INEGI, ¿no?, se los va a iluminar de naranja. Entonces, pueden revisar estas tablas de precisión estadística, ¿sí?, para ver qué tan certeros, qué tan confiables son los datos. ¿Ok? Bueno, ¿dudas con esta variable de crédito? No, profe. ¿No? ¿Seguimos? Profe, todo bien. ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la otra variable que vimos nosotros?
¿sí? Las tecnologías utilizadas en la actividad agrícola. ¿Sí? Entonces veíamos, ¿alguien recuerda cuáles eran los datos que veíamos? Eduardo Ramos. En las tecnologías. Sí, tecnologías agrícolas. El de irrigación, el de goteo, y había más, pero ya no me acuerdo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que se acuerde? La COA. La COA. Ajá. ¿Qué decíamos de las tecnologías que en mayor porcentaje se utilizaban? Eran muy arcaicas y económicas, bueno, que eran para economizar gastos, podemos decirlo así, o costos. Bueno, esa es una inferencia que podríamos sacar, ¿no? Que utilizan tecnología muy rudimentaria que puede ser para ahorrar gastos, ¿no? Bueno, vamos a ver primero a qué se refieren, ¿no? Con estas tecnologías. Vamos igual al glosario. Vamos a darle aquí en T que nos lleve directamente a los que piensan con T. Vamos aquí a tecnologías para la actividad pecuaria. Esa no. Queremos las tecnologías en la actividad agrícola. A ver, y si nos ayudas, Marisol Velasco. Sí, conjunto de prácticas, técnicas y conocimientos aplicados al cultivo natural de la tierra en agrícola tradicional o protegida para mejorar la cantidad y calidad de la producción dentro del periodo de referencia. A ver, lo voy a hacer más grande. Ahí está, ¿no? Ok. Efectivamente, no solamente son instrumentos, ¿sí? Son prácticas y son técnicas que utilizan los agricultores para, digamos, aplicarlos a la agricultura, tanto en agricultura tradicional como en agricultura protegida. ¿Quedan claros estos conceptos? ¿Agricultura tradicional a qué se refiere? ¿O agricultura protegida? Agricultura protegida no tengo ni idea. Sí. ¿No? Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Yo igual tengo dudas de agricultura protegida. Bueno, podemos, si tenemos dudas, vamos a buscarlo en el glosario. Bueno, agricultura protegida se refiere, es una contraposición a agricultura a cielo abierto. ¿Sí? Es decir, tienen ciertos aditamentos a los cultivos que los protegen de las intemperies del clima, ¿sí? De la lluvia, etc. Pero vamos a verlo aquí. Si tienen dudas en algún concepto, vayan al glosario. Vamos a buscarlo. Agricultura, vamos a ver protegida, vamos a ver si por ahí está. No lo encuentran, lo tecleamos, protegida. Creo que no está, profe. Producción obtenida en agricultura a cielo abierto. ¿A qué se refiere? Cultivos anuales y perennes en los terrenos de las unidades de producción. Bueno, no es muy claro, pero la agricultura a cielo abierto es que se hace en los terrenos sin ningún tipo de protección a las inclemencias del tiempo, del clima, ¿sí? Y pueden ser, digamos, cultivos predeterminados o cultivos perennes. La diferencia aquí es, cultivos anuales se refiere a que el campesino va a la tierra y cada ciclo o año agrícola, pues él decide que sembrar maíz, frijol, etc.
Los cultivos perennes generalmente son aquellos que se pueden dar en cualquier etapa del año y que pues responden bien a los cultivos y en algunos casos pues son silvestres, ¿no? Los quelites, por ejemplo, ¿no? Estos no necesitan de saber cuáles son los tiempos de lluvia para pues, yo sembrar, ¿no? Se pueden sembrar en cualquier etapa del año. Eso se refiere con perennes, ¿no? Pero pues lo pueden buscar. Si le dan aquí agricultura protegida. Ahí está, ¿no? Y la cenacica también. Voy a mover esto. La cenacica también tiene una especie de glosario. Agricultura protegida, aquella que se realiza bajo condiciones en las que el agricultor puede controlar los factores del medio ambiente, ¿no? Clima, lluvia, pentarrones, etc. ¿Sí? Pueden entonces construir microtúneles, ¿sí? Macrotúneles, que es lo que conocemos generalmente como viveros, malla sombra, ¿sí? Para que digamos, las plantas no reciban directamente los rayos del sol, ¿sí? Invernaderos, etcétera, ¿sí? Son estas tecnologías que se utilizan para evitar las inclemencias del tiempo. A eso se refiere con agricultura protegida. Bueno. ¿Dudas? ¿Queda más claro? Profe, más claro. Sí, profe. Pero otra vez. Aquí estábamos, ¿no? Prácticas y técnicas a la agricultura tradicional o protegida para mejorar la calidad y cantidad de la producción. Ok, vamos a ver entonces el indicador, bueno, la variable e indicador a este respecto. Oigan, voy a grabar lo de toda la semana, así que por favor déjenme. Okay. Le damos clic aquí en la primera pestaña de agricultura, uso de suelo, sistemas de riego, calidad y origen del agua. Pueden darle en la variable de su interés, en el nivel de desagregación. Vamos a darle aquí en nacional. Fíjense, aquí es la superficie cultivada, ¿no? Por unidad productiva. Sistemas de irrigación, ¿sí? Por tipo de agua, origen de agua, aquí está, ¿no? La que veíamos nosotros. Unidades de producción con agricultura a cielo abierto por tipo de tecnología empleada. Ahora, esta tabla solamente se refiere a agricultura a cielo abierto. Es decir, no va a ocupar tecnología para cubrir el cultivo de las inclemencias del tiempo, ¿no? Pero si nosotros buscamos más abajo, podemos ver algunas otras, ¿no? Vamos a ver esta, por ejemplo, agricultura por tipo de instalaciones agrícolas utilizadas. Aquí me va a dar de los dos tipos. Agricultura a cielo abierto y agricultura protegida. Descargo la base. Ahí está.
Va a ser más grande. ¿Sí? Dice, del total de unidades de producción, el 96% cuenta con instalaciones, hace uso de instalaciones. ¿Sí? Y de este 96%, solamente el 28% tiene instalaciones propias. Es decir, ¿a qué tipo de instalaciones se refiere? Bueno, no solamente es utilizar el terreno para la siembra, sino que yo puedo hacer uso de algunos otros aditamentos y tecnología para cosechar, ¿sí? Para empacar el producto, para guardar o almacenar el cultivo una vez cosechado, ¿sí? Para comercializar incluso, ¿no?, el producto. Entonces, ¿cómo podemos leer esta tabla? Del total de unidades de producción agrícola, muchas de ellas hacen uso de otro tipo de instalaciones o tecnologías para completar la cadena productiva. Pero muy pocas, casi una tercera parte nada más, ese tipo de instalaciones son propias, lo cual me hace suponer que puede deberse a que o no tienen los recursos suficientes para invertir en este tipo de instalaciones, o quizá las instalaciones no son de tipo privado, pueden ser de tipo comunitario, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, estos, los silos. ¿Saben qué son los silos? No son con los que se cose la ropa, ¿no? Los silos son una especie de graneros, ¿no? Que tienen forma de cono. Esos son los silos, ¿no? Entonces un productor pues no tendría sentido invertir en un silo para una producción tan pequeña, ¿no? Entonces pueden construirse silos de manera comunitaria, ¿no?, en las que varios productores se benefician. Y de hecho, fíjense, es la mayoría, ¿no? 79%. Y pueden ser, veo que hay unas notas, voy a revisar las notas. La nota 1 es como la que veíamos en la tabla pasada, pueden tener uno o varios tipos de instalaciones y por eso esto no me va a sumar el 100%, pero con instalaciones propias pasa de igual manera. Puede que un productor privado tenga una o varias instalaciones, ¿sí? Y de igual manera, pues puedo sacar aquí los absolutos, ¿no? Vamos con los sistemas de irrigación, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué veíamos con los sistemas de irrigación? Eduardo, ¿te acuerdas qué decíamos? ¿Cómo? ¿Qué decíamos con los sistemas de irrigación? ¿Qué veíamos? Que igual
era, eran como, bueno, que eran como precarios, ¿no? Ok. Vamos a ver. Vamos a teclearlo. ¿Por qué dices que eran precarios? Porque muchos utilizaban como algunas maneras de, bueno, como que, no sé cómo explicar. No usaban como tecnologías nuevas o no, como que no inventaban mucho, se quedaban como con lo tradicional. Ok, vamos a ver. No encuentro. ¿No? Porcentaje de unidades de producción según sistema de irrigación. Riego por gravedad o rodado, ¿se entiende? ¿Qué es el sistema de riego por gravedad? ¿O no? ¿Es lo de los Miguel. canales? Es el de los canales, efectivamente, pero como sistema de riego por gravedad, vamos a verlo en el glosario. Es el que como va como escalera. Algo parecido. Dice sistema de riego por gravedad o agua rodada. Es aquel sistema en que utiliza las pendientes naturales del terreno, es decir, eso se ocupa mucho donde hay presas. Las presas se ocupan o se colocan en las descargas de la cuenca, en un lugar intermedio, de tal manera que va a bajar el agua por gravedad. Entonces, las presas deben de estar en una altura mayor a las tierras que van a ser servidas, es decir, que van a tener acceso a los canales. Es decir, utiliza las condiciones del terreno, ¿sí? Para poder hacer llegar el agua. Por eso hay muchos problemas de agua en la Ciudad de México, en lugares que están asentados en pendientes, en cerros, ¿no? Porque hacer llegar el agua o hacer subir el agua es muy difícil, es más fácil que el agua pueda caer de forma natural, ¿no? Y bueno, esta tecnología desperdicia mucha agua en el traslado, ¿sí? Desde la presa hasta las aguas, ya sea porque se evapora, ya sea porque se filtra a los subsuelos, etc. Entonces, este es el sistema de gravedad, sistema de riego por gravedad. ¿Cuál otro veíamos? Goteo. Vamos a ver el goteo. Le ponemos aquí goteo. Aquí lo tenemos, ¿no? Sistema de riego por goteo. A ver, Santiago Muñoz. Sí, mecanismo constituido generalmente por mangueras mediante las cuales el agua por gravedad es conducida y suministrada, mediante gotas a los árboles y plantas. Sí, esto generalmente se ocupa cuando son riegos, cuando son cultivos en superficies muy pequeñas, ¿no? Dado que llega por canales, pueden conducir el agua y pueden, a través de una ¿A manguera, dónde vas? construir pequeños agujeros en la manguera de tal manera que no se desperdicie tanta agua, pero que caiga el agua de manera constante, ¿no? Por gotas. Vamos a ver los datos. Ahorita. Sí. O sea, encuesta especiales, encuesta nacional agropecuaria, tabulados
Tabulados. Vamos aquí igual a agricultura y sistemas de riego. Vamos a darle nacional. Vamos a... Este es el que vimos. Vamos a darle en esta. Unidades de producción. Y aquí lo que vamos a ver no es el sistema, bueno, sí vamos a ver el sistema de irrigación, pero lo que nos interesa es cuál es la superficie que se ocupa para cada tipo de tecnología. Vamos a ver. Esperamos a que descargue. Ahí está. Entonces nos va a desglosar la información. Primero, ¿qué es lo que vemos primero? Pocas unidades de producción, aproximadamente un cuarto nada más del total, van a tener unidades de superficie con algún tipo de riego instalado. ¿Qué quiere decir eso? Que 3/4 partes pues están o se sirven de agua por la lluvia, ¿no? Prácticamente. Y sabemos que el agua es un insumo sumamente necesario para que podamos tener cultivos productivos y abundantes. Y aquí ya vemos los porcentajes, ¿no? ¿Cómo lo vamos a leer? De este 23%, el 74, casi 75% de este 23%, pues tiene un sistema por gravedad o rodado. Y aquí ya no los desglosa, ¿sí? O lo que la vez pasada preguntaba esta Jania, si no me equivoco. ¿A qué se refiere con que lo puedo desglosar? ¿No? Pues a esto precisamente, ¿no? Que yo puedo tener más información por tipo de sistema de riego, ¿sí? Entonces yo ya sé que el sistema de riego por gravedad puede ser por canales recubiertos o solamente canales de tierra, y en algunos casos esos canales tienen compuertas, ¿no? Para controlar el acceso del agua que generalmente se descarga por vía de las presas, ¿sí? Ahora bien, el 3% de este 23% tiene sistemas de microaspersión, que son esos como ventiladores o rociadores, ¿no? O por sistemas de aspersión, ¿no? Y aquí yo puedo tener, lo puedo desglosar por pivote central, avance frontal, cañón, etc. El 11% de este 23% tiene sistemas de goteo, el 2.82 de este 23% tiene riego en tiempo real, ¿sí? Se puede controlar de manera remota, y algunos otros, el 4%, tiene otro sistema de riego. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues igual yo puedo obtener aquí los absolutos. Yo ya sé que mi total de unidades son tres millones, ¿no? 3 millones, ese es mi universo, y mi muestra son de 69,000. Entonces yo puedo sacar el 23% de 6,069,000, y a partir de ahí entonces obtener los absolutos, ¿sí? El 74% de 3 millones y el 74% de 69,000. Hacer el mismo procedimiento como lo hicimos con las tablas pasadas. Bueno, aquí lo vamos a dejar
Como pueden ver, aquí están las variables que vimos en clase, ¿sí? Tecnologías para la actividad pecuaria, tecnologías que usan los productores y mano de obra. ¿No? Utilicen, por favor, los tabulados que están disponibles en INEGI para hacer su presentación o su caracterización de algunos temas que les interese. Me hubiera gustado que trabajáramos con los microdatos, pero bueno, no están disponibles para hacer algunos cruces de variables, ¿sí? Es decir, por ejemplo, estos sistemas de microaspersión lo podemos relacionar con los créditos. Con los datos disponibles únicamente podemos inferir, pero si tuviéramos los microdatos, podríamos hacer el cruce, ¿sí? Es decir, puedo yo desglosar de estos sistemas o estas unidades de producción con sistemas de microaspersión y que por lo tanto tienen un nivel tecnológico mayor, está relacionado con el acceso a créditos. Sería interesante y entonces ver ahí cuestionario por cuestionario si el informante o la unidad de producción informante que dice tener microaspersión también tuvo acceso a crédito. Eso no lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, no lo sabemos, pero si tuviéramos acceso a los microdatos, podremos hacer ese cruce muy interesante, ¿no? Pero bueno, como estas conclusiones o estas conjeturas son las que debieran de presentar en su trabajo. ¿Dudas hasta aquí? Tenemos que elegir un tema, por ejemplo, de las variables que vimos y que están aquí en el A, por ejemplo, no sé, el uso del suelo y todo eso, sacar conjeturas a partir de eso y crear tablas para poder explicar. Pueden crear tablas o pueden las pueden bajar de INEGI. Más que tablas, yo creo que es más útil que creen gráficas, ¿no? Principalmente se lee mejor las gráficas y tratar de comparar dos gráficas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, créditos y tecnologías para la irrigación, ¿no? Ok, y entonces... Ay, perdón. Sí. Y tenemos que ligar las dos temáticas que vimos sobre la alimentación, el estado de alimentación en el país o en el mundo, y esto de la agricultura, ¿verdad? Sí. El tema de esta primera evaluación es la caracterización del sistema agropecuario, ¿sí? Pueden hacer varias cosas, ¿no? Pueden tomar datos nacionales y hacer una comparación a nivel mundial y ver en qué lugar o cómo se ubicaría México, ¿no? De acuerdo tendrían que ser variables similares, no van a ser las mismas variables, pero pues sistemas de riego en México y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y ver o explicar por qué esas diferencias, ¿no? O tratar de elaborar conjeturas. ¿Sí se entiende? Sí, creo que sí. O nada más México, ¿no? Hacer una caracterización de los sistemas de riego en México. También lo podríamos hacer así como ahorita lo estuvimos estudiando, ¿no? O sea, comparando las tablas. También sacar algunas tablas, sacar absolutos y
ver, vamos a hacer comparaciones de algunas variables, ¿no? En donde, digamos, yo cuando hago eso, lo que hago es fijarme en los extremos, ¿no? Por ejemplo, si lo hacen a nivel estatal, ¿qué estado es el que tiene mayores niveles de irrigación por microaspersión y cuál es el menor? Y tratar de explicarlo de alguna manera. Los extremos son muy interesantes. Profe, igual lo podemos hacer por estados, o sea, tal vez comprar estados o norte y sur del país con centro. Puede ser, sí. Ahí, aquí es su imaginación. También es mucho de los datos que estén disponibles, ¿no? Hay datos que no se pueden hacer, pues hay que construirlos, ¿no? Ahorita no vamos a tener tiempo de construirlos. Vamos únicamente a trabajar con los datos disponibles. ¿Más dudas? De todas formas, vamos a andar un poquito más en esto el jueves, ¿verdad? El jueves va a ser de dudas. Más que de dudas de lo que hemos visto en el curso, es un poco de cómo construirlo, cómo construir su presentación y cómo ligarlo. Y, digamos, cómo explotar la información de tal manera que pueda ser visualmente atractivo, ¿no? Porque de alguna manera lo que hemos visto en clase es entrenar esta cuestión de leer los datos y dar una explicación, ¿no? Hacer conjeturas, lo que hemos hecho en clase. Ok, si llegásemos a tener, por ejemplo, un borrador o un avance, se los podríamos mostrar y ya ustedes nos pueden decir si sí vamos bien o nada que ver. Sí, sí. Y al correo de siempre o al personal, ¿tienen el personal? No. A ver, ahí les va. ¿Sí? Guíense, por ejemplo, en la presentación de los resultados de la ENA, que está en la página de INEGI. ¿No? Fíjense cómo son datos muy sintéticos, son gráficas y tablas muy sintéticas que rápido les dice cositas, ¿no? O les hace preguntarse cosas. ¿Dudas?